Muy buenas noches, damas y caballeros. Reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social. Les damos la bienvenida a la charla magistral Importancia de los peligros químicos en la gestión de la inocuidad, a cargo del doctor Marcial Silva Jaimes, doctor en Ciencia de los Alimentos en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, profesor principal de la Facultad de Industrias Alimentarias y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, paz decano de la Facultad de Industrias Alimentarias, especialista en sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos y también coordinador general del Centro de Formación en Calidad e Inocuidad como es Inocua Perú. Una vez presentado nuestro ponente, sin más que añadir, le invitamos a dar inicio a esta charla informativa, a esta charla magistral. Recibimos con unos fuertes aplausos a nuestro ponente en esta noche, por favor. Adelante, doctor. Buenas noches. ¿Esto funciona o no? Sí. ¿Estamos? ¿Se escucha? Súbele un poco más el volumen en controles. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no es cierto? ¿Escuchan al fondo? ¿Sí? ¿No escuchan bien? Un poco más de volumen. ¿O subo ahí? ¿Ahora sí está mejor? Ok. Bueno, en primer lugar, para agradecerle por su asistencia. ¿Han visto ustedes cómo están los accesos a la universidad? Terrible, ¿no? Es todo un drama para nosotros mismos que trabajamos acá llegar. Ojalá se termine pronto, porque de lo contrario nos van a seguir ahuyentando a la gente. La gente ya no quiere venir por la situación en que está quedando el acceso a la universidad. Pues bien, esta va a ser una charla corta, en realidad una charla de inducción, para invitarlos a que participen, ¿no es cierto?, en nuestras especializaciones. Porque hablar acerca de gestión de inocuidad, hablar acerca de lo que es, digamos, peligros, obviamente nos llevaría bastante tiempo, como que es, digamos, en realidad un módulo de los cursos que nosotros hacemos. ¿Ok? Como ustedes saben, la calidad de un alimento tiene varias aristas, pero esas aristas yo en realidad los dividiría básicamente en tres, ¿no? Una arista que tiene que ver mucho, digamos, con lo que es la integridad de los alimentos, y la integridad tiene que ver mucho con la parte declarativa, con lo que ponemos, digamos, en las etiquetas, con la verdad o con la media verdad que a veces se esconden las figuras, en las imágenes, ¿no es cierto? Un alimento es íntegro en la medida, digamos, en que el contenido, es decir, lo que nosotros vamos a entregar al consumidor, se ve reflejada, ¿no es cierto?, en la identidad del producto. Si yo digo que tiene, digamos, omegas, tiene que tener omegas. Si yo digo que es leche, tiene que ser leche, ¿no es cierto? Si yo digo que es leche evaporada, tiene que ser leche evaporada, ¿no es cierto? Entonces, la integridad la integridad como una acepción de la calidad tiene que ver mucho con ese asunto, ¿no? Con la legalidad, con la ética, ¿no es cierto?, en el servicio, en la producción. Después tenemos otro concepto que también está muy vinculado a la calidad, que tiene que ver con la idoneidad, ¿no? ¿Cuándo se dice que un alimento, digamos, es idóneo? La idoneidad tiene dos componentes importantes. Uno es, digamos, el aspecto sensorial. Un alimento que no es atractivo sensorialmente no puede ser idóneo para ser consumido. Entonces, definitivamente la parte sensorial juega un rol importantísimo, ¿correcto? Pero también, digamos, un alimento no necesariamente es idóneo si no tiene los aspectos nutricionales muy bien definidos, tanto en el aspecto, digamos, cuantitativo como en el aspecto cualitativo. Cuando me refiero, digamos, al aspecto nutricional y me refiero a la parte cuantitativa, me refiero a la cantidad, ¿no es cierto?, de los nutrientes que el alimento tiene
y que nosotros, por supuesto, declaramos en la etiqueta. Si yo digo, digamos, que tiene tanto por ciento de calcio, debe tener tanto por ciento de calcio. Entonces es un aspecto cuantitativo. Pero también, digamos, hay un tema nutricional que tiene que ver mucho con la parte cualitativa, ¿no? Con la parte cualitativa. Y eso tiene que ver con los equilibrios. Un alimento es de mejor calidad, por ejemplo, si tiene todos los aminoácidos esenciales. Porque si el alimento contiene ácidos grasos esenciales, es obviamente un alimento mucho de mayor calidad. El hecho de que contenga antioxidantes, el hecho de que contenga, digamos, de repente prebióticos, probióticos, en fin. Son temas que tienen que ver con la nutrición, ¿no es cierto?, que hacen que un alimento sea mucho más idóneo. Estos dos conceptos vinculados a la idoneidad, tanto la parte nutricional como la sensorial, muchas veces son, digamos, contradictorios, ¿no? A veces colisionan entre ellos. Un alimento nutricionalmente perfecto, a veces sensorialmente es un adefesio, ¿no? Y a veces un alimento, digamos, sensorialmente atractivo, nutricionalmente es un adefesio, ¿no es cierto? Entonces, la tarea de los que trabajamos, digamos, en el área de alimentos, como procesadores, como formuladores, como inspectores, etcétera, etcétera, es justamente entregar, digamos, al consumidor un alimento idóneo, equilibrado, nutricionalmente, equilibrado, sensorialmente, ¿no es cierto?, con la verdad de por medio, digamos, cuando hacemos las etiquetas o cuando tenemos que entregar al público, digamos, y el público tiene que conocer algunas cosas, entonces el etiquetado es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, esos dos aspectos no lo vamos a tocar, por supuesto, en esta charla, o sea, el aspecto, digamos, de integridad y de idoneidad. Además, yo diría que tanto, digamos, la idoneidad tiene que ver mucho, perdón, la integridad tiene que ver mucho, obviamente, con la parte legal, y la parte legal hay que cumplirla, ¿no? Una de las cosas que son obligatorios, digamos, en toda actividad es el cumplimiento de la legalidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el tema de la idoneidad es un poco más bien responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Si yo tengo, digamos, consumidores, puedo producir un alimento chatarra, un alimento, digamos, que no tenga absolutamente ningún nutriente, pero que sensorialmente sea atractivo. Y hay empresas que lo hacen, tienen su negocio, ¿no es cierto?, y de eso viven. Hay galletas que no tienen nada, ¿no es cierto?, que cuestan 50 centavos, pero sin embargo tienen mercado, ¿no es cierto? Entonces, esa es una alternativa. Y por otro lado, el Estado, el gobierno, se esfuerza mucho, ¿no es cierto?, en preparar alimentos completos, alimentos, digamos, con todas las recomendaciones de la FAO, que tengan, digamos, el nivel de aminoácidos, el nivel de minerales, de vitaminas completita, ¿no es cierto? Pero que sin embargo sensorialmente no son aceptados por las personas a quien está destinado ese alimento, ¿no? Entonces ahí más bien hay un tema más de voluntad, ¿no? De voluntad y de buena fe de parte de las organizaciones que se dedican a la producción de los alimentos, ¿no? Y el otro tema, que es el asunto que vamos a ver hoy día, es el tema de la inocuidad, ¿no? Es el tema de la inocuidad. A diferencia de los conceptos que hemos fijado, la inocuidad puede causar, digamos, problemas en la salud del consumidor si ese alimento que estamos procesando no es completamente seguro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el concepto de inocuidad en realidad encierra tres aspectos que son fundamentales y que nosotros simplemente le llamamos como peligros, ¿no? Los peligros llamados biológicos, los peligros llamados físicos y los peligros químicos. ¿Qué cosas son los peligros? Peligro es todo aquel agente que puede poner en riesgo la salud o la vida del consumidor.
Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, aparte de la legalidad, tiene que haber, digamos, tiene que haber un cumplimiento estricto, ¿no es cierto?, para que ese alimento pueda generar confianza y pueda llegar al consumidor sin ocasionarle daño absoluto a su salud, ¿no? Entonces, este aspecto, obviamente, nosotros lo tratamos con mucho cuidado y con mucha prudencia, ¿no es cierto?, en todas las especializaciones que hacemos. Y obviamente, los organismos internacionales, los organismos gubernamentales, han optado por una serie de medidas preventivas que llevan, digamos, a obtener alimentos seguros. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos hablar básicamente de un aspecto así, del más pequeño y puntual, y que para mí y seguramente para muchos de nosotros resulta, digamos, todo un problema. Saben ustedes que la gestión de la inocuidad, tiene algunas herramientas que son básicas y que nosotros aprendemos a utilizar. Desde los sistemas de limpieza y desinfección en la planta, pasando por la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, pasando por la implementación y el cumplimiento del sistema HACCP, ¿no es cierto?, que son las bases, digamos, de cualquier sistema de inocuidad, ¿no es cierto?, tienen que implementarse y cumplirse, ¿no es cierto?, con bastante rigurosidad. Pero, en el fondo, ¿qué cosa es un sistema de gestión de inocuidad? Yo le llamaría un sistema de gestión de inocuidad, es también, ¿no es cierto?, un sistema de gestión de peligros, ¿no? Nosotros cuando gestionamos la inocuidad, lo que gestionamos son peligros, peligros químicos, peligros físicos y peligros biológicos. Y siempre que hablamos de sistema de gestión de inocuidad, vamos a referirnos seguramente inmediatamente a lo que es el sistema de análisis de peligros, ¿no es cierto?, y puntos críticos de control, lo que llamamos HACCP. ¿Por qué? Porque en todo sistema de gestión de inocuidad subyace necesariamente, ¿no es cierto?, esta herramienta. ¿Correcto? Ahora, este sistema de gestión de inocuidad, ¿no es cierto?, consiste básicamente en identificar todos los peligros que pueden ocurrir en el alimento que estamos procesando, ¿no? Vamos primero a identificar qué peligros hay, ¿correcto? Una vez que identificamos el peligro o los peligros, ¿no es cierto?, vamos a ver el momento exacto y preciso donde podemos deshacernos de ese peligro. Si nosotros encontramos un paso, un proceso, un momento en el que podemos, digamos, descartar el peligro, a ese momento, a ese paso, a ese proceso, se le conoce como punto crítico de control, ¿no? Punto crítico de control. Pero para eso nosotros necesitamos hacer, a su vez, un análisis de riesgos, ¿no? ¿Cuán riesgoso nos genera, nos resulta, digamos, un peligro identificado? Les pongo un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, dentro de los peligros biológicos, que es lo más fácil, digamos, salmonela, ¿no? Y digo, bueno, tengo salmonela. Normalmente, digamos, las aves, las gallinas, lo que nosotros comemos normalmente en las granjas, son portadoras de salmonela en una proporción más o menos de 30%. Las gallinas ponedoras también, más o menos en 30%. Lo cual quiere decir que también los huevos, ¿no es cierto?, son medios de transporte de salmonela en una proporción de unos 30%, ¿no? Entonces yo digo, si voy a utilizar huevo del mercado, huevo que adquiero, digamos, en el mercado, en cualquier mercado, para hacer un ponche, tengo, digamos, una cierta probabilidad de que la salmonela pueda llegar a mi cuerpo. Y si la salmonela llega a mi cuerpo, debe producirme una salmonelosis, es decir, una enfermedad. ¿Correcto? Pero sin embargo, existe la otra alternativa. Tenemos empresas que se dedican a la elaboración de huevo deshidratado o huevo pasteurizado, y ahí tenemos, por ejemplo, huevos libres de salmonela, ¿no es cierto? Y si yo hago el ponchecito que quiero hacer
utilizando estas harinas procesadas, o hago, digamos, el ponchecito utilizando los huevos del mercado, ¿en cuál de ellos tengo mayor probabilidad de que pueda, ¿no es cierto?, yo enfermarme con el ponche que he preparado? Obviamente ustedes van a decir, claro, con el huevo, digamos, con el ponche preparado con el huevo del mercado, ¿no es cierto? Porque en el otro está siendo procesado, está siendo pasteurizado, de tal manera que esté libre de salmonela. Tratándose entonces del mismo producto, simplemente, digamos, porque han sufrido procesos diferentes, las probabilidades son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades, también nos debemos referir de repente al riesgo. Y el riesgo no es lo mismo que solamente probabilidades, porque el riesgo implica además, ¿no es cierto?, un nivel de severidad, o sea, del efecto que puede producirnos. Yo puedo decir, en el huevo de las aves, lo que tengo son, digamos, salmonelas aviares, ¿no? Salmonelas aviares, o sea, serotipos poco agresivos para el ser humano, ¿no es cierto? Pero sin embargo, de repente en una verdura fresca, yo tengo la oportunidad de tener más bien salmonella typhi. La severidad que ambas salmonelas pueden generar, digamos, en un individuo son diferentes. Porque la salmonella typhi es una enfermedad sistémica que podría llevar, digamos, a un cuadro muy grave, ¿no es cierto? E incluso si hay un descuido, en el pasado ha matado mucha gente, ser una enfermedad mortal. Y si hay el control apropiado de la enfermedad, inclusive es una enfermedad que te puede postrar, te va a llevar, digamos, mucho tiempo en cama, ¿no es cierto? Te va a generar un ausentismo laboral, es decir, el nivel de severidad es mucho mayor que con el caso de otras salmonelas. Estas salmonelas aviares pueden pasar en unos días, simplemente puede ser un episodio de vómitos, diarrea, algo de fiebre, pero pasa rápidamente. Entonces la severidad tiene que estar incluido, digamos, en el concepto de riesgo. Por eso es que, digamos, casi toda la normativa vinculada a lo que es la gestión de la inocuidad definen lo que es el riesgo, ¿no es cierto?, como la combinación de la probabilidad y de la severidad, ¿no es cierto?, vinculado a un peligro. El sistema HACCP, que ustedes seguramente han escuchado hablar o conocen o incluso manejan, fue elaborado en realidad para gestionar peligros biológicos. Y con peligros biológicos funciona muy bien, funciona excelentemente. Es decir, nosotros podríamos controlar, digamos, casi todos los peligros biológicos utilizando el sistema HACCP. Después se añadieron otros peligros, o sea, posteriormente, ¿no? Los peligros físicos. ¿Qué son los peligros físicos? Son, digamos, materias extrañas con ciertas características como para producir daño en el consumidor. Tampoco es cualquier tipo de materia extraña. Algunos dicen, no, yo estoy encontrando un pelito en el pan, esto tiene materias extrañas, entonces el pelo es un peligro. El pelo no es un peligro. El pelo no dice mucho de lo mal que se está procesando el alimento, pero peligro no puede ser, porque no causa daño, no causa enfermedad. Pero si yo encuentro, digamos, un alfiler, eso sí. Imaginen ustedes, comienzo a masticar un pancito y el alfiler me pincha las encías o, qué sé yo, se me queda incrustado en la garganta o lo que sea. Ahí sí, hay un daño evidente, ¿no es cierto? Entonces, cuando se incorporan los peligros físicos, también más o menos el problema se puede resolver en el sistema. El sistema HACCP es suficientemente competente para resolver, digamos, la presencia de peligros físicos. ¿Cómo así? Se incorpora, digamos, medidas de control, ¿no es cierto?, que podrían ser, digamos, detectores de metales, detectores de materias extrañas, que pueden venir, digamos, con mecanismos de segregación, con mecanismos de alarmas, ¿no es cierto?, para detectar rápidamente las materias extrañas. El gran problema en los sistemas de gestión de inocuidad son justamente lo que hoy día yo les estoy planteando. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes detectaron un peligro químico? Quiero que me digan cuál es el punto crítico, ¿no es cierto?, para poder
sacarlo, digamos, del proceso. Y vamos a revisar un poco ese tema, ¿ya? Hay algunos conceptos que yo le estoy poniendo acá en las diapositivas, que seguramente cuando ustedes se animen a llevar con nosotros la especialidad vamos a ampliarlo, ¿no es cierto? Esto es sacado de la 22.000, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro? Agente biológico, químico, físico, lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Presente en el alimento que puede ocasionar un efecto adverso a la salud. Y el efecto adverso, como les digo, es enfermedad o incluso en un caso extremo muerte. ¿Correcto? Les decía yo, digamos, que los peligros generan un riesgo, generan riesgos en el consumidor. Y estos riesgos son en realidad conceptos que involucran dos elementos importantes, y por eso yo lo estoy graficando acá como si fuese una función. El riesgo matemáticamente, sí, podría ser una función de dos conceptos, de la probabilidad y de la severidad, ¿no? De la probabilidad y de la severidad. Miren ustedes el caso, por ejemplo, en una conserva, ¿no? Si yo tengo una conserva de baja acidez, es decir, una conserva con un pH arriba de 4.5, ¿no? A esas se conocen como conservas de baja acidez. Todo alimento que ha sido procesado, ¿no es cierto?, en conserva y tiene un pH por encima de 4.5 son conservas de baja acidez. ¿Cuál es el peligro, digamos, que nosotros identificamos prácticamente de oficio en este tipo de alimentos? De los biológicos me refiero. Clostridium botulino, muy bien. O sea, ahí no vamos a encontrar otro peligro, digamos, más caracterizado que Clostridium botulino. ¿Ok? Y entonces todas las medidas preventivas están dirigidos, digamos, a la eliminación de Clostridium botulino. Clostridium botulinum ha matado a mucha gente. Muchísima gente ha muerto por causa de Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque esta bacteria produce una neurotoxina. Y esta neurotoxina es la sustancia de naturaleza proteica más mortal que conozca la humanidad. Mata a personas, digamos, en una concentración que está alrededor de 0.1 microgramos. Prácticamente unas cuantas moléculas puede matar, digamos, a una persona. Correcto. Entonces yo les pregunto, si ese es el peligro, entonces uno podría decir, bueno, ya no hay que consumir pues conservas, ¿no? Porque en las conservas siempre va a haber la posibilidad de que haya. Pero si las medidas de control han sido bien diseñadas, se han encontrado los puntos críticos para sacarnos de encima a esta bacteria, el alimento se hace tan seguro que la probabilidad de poseer o de sufrir de botulismo en la actualidad, ¿saben de cuánto es? De 10 a la menos 12. Es decir, de 0.0000000. Es decir, una persona podría sufrir botulismo con una conserva de baja acidez que ha sido procesada correctamente, ¿no es cierto?, en 1 de cada 1 millón de latas procesadas. Por eso es que casi no se ve, digamos, botulismo, digamos, en este tipo de conservas. O sea, es rarísimo. Pero sin embargo, el botulismo es muy alto cuando estas conservas se procesan caseramente. Es decir, cuando personas no preparadas en el manejo de alimentos dicen, bueno, si hacer conservas es fácil, claro, yo puedo conseguir, digamos, una selladora de latas por 1.500 soles. Las latas lo puedo conseguir por ahí, digamos, a medio sol o un sol con su tapita, ¿no es cierto? Y digo, bueno, yo voy a ponerlo voy a poner mi comida, digamos, en la latita, lo sello bien, y lo hiervo y listo, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos es la que mata en la actualidad. Ahora, yo les pregunto, una empresa que procesa correctamente, digamos, alimentos de baja acidez, y una empresa informal, digamos, que procesa inadecuadamente el alimento, ¿en cuál de ellos hay más riesgo
¿no es cierto?, de que una persona pueda padecer de botulismo. Obviamente en aquellas empresas que producen el alimento de manera artesanal y sin los cuidados del caso. Sin embargo, vean ustedes, la severidad es la misma. La severidad de Clostridium botulinum es igualito, tanto digamos para el alimento que está procesando industrialmente de manera correcta, como para el que está procesando de manera incorrecta. ¿Y qué es lo que cambia entonces para que el riesgo sea diferente? ¿Qué es lo que cambia? La probabilidad, ¿no? La probabilidad. Por eso es que, digamos, severidad y probabilidad no pueden, no pueden desligarse, digamos, de una función de riesgo, ¿no? Y eso lo explican muy bien, digamos, todos los sistemas de gestión de inocuidad. Entonces, no nos olvidemos que riesgo es una función matemática que depende de la probabilidad y de la severidad. Pues bien, bueno, y ahí hay un concepto de riesgo, ¿no es cierto?, que es más o menos lo que les he explicado. Y en el sistema HACCP nos sirve, digamos, para obtener, digamos, el significado del riesgo vinculado al peligro que hemos identificado. Entonces siempre entramos, esto de acá es del Codex Alimentarius, siempre el Codex está pensado, digamos, para los peligros biológicos, y entonces nos dice, acá tenemos la probabilidad del peligro podría ser elevada, mediana, baja o insignificante. Pero por otro lado, tenemos su otro componente, tenemos la gravedad o también la llamada severidad. Y esa severidad puede ser insignificante, baja, mediana o elevada. Si nosotros tenemos, digamos, una severidad insignificante o baja, ¿no es cierto?, y la probabilidad también es insignificante, entonces el riesgo en realidad es satisfactorio. O sea, el riesgo, ese alimento no implica, digamos, un riesgo para el consumidor. Pero podría ser que yo tengo, digamos, una gravedad muy elevada, pero además tengo una probabilidad muy elevada, entonces el riesgo es crítico. Entonces les pongo yo el ejemplo de los fabricantes caseros de conservas de baja acidez. ¿Estamos dónde? Estamos acá. La gravedad es elevada de Clostridium botulinum, pero también la probabilidad es elevada. Entonces, al ser elevado acá y elevado acá, el riesgo es crítico. Y cuando el riesgo es crítico, nosotros necesitamos encontrar un punto crítico de control y necesitamos encontrar, ¿no es cierto?, límites críticos para poder controlar ese peligro. Y si no podemos encontrar un punto crítico y no podemos definir bien el límite crítico, o bien modificamos el proceso, o bien simplemente declaramos que ese alimento es un alimento de riesgo, ¿no? Y el proceso que estamos aplicando nos sirve, ¿no es cierto?, para eliminar el peligro identificado. ¿Ok? Y bueno, las medidas de control son una serie de acciones que nosotros vamos a ir tomando en el proceso, ¿no es cierto?, con la finalidad de controlar el peligro. Y estas medidas de control pueden ser de prevención, ¿no? Y hay medida de prevención para evitar la contaminación. Hay medida de prevención para evitar el incremento del nivel de contaminación. Y hay medida de prevención para evitar la recontaminación, o la llamada contaminación cruzada. Pero también existen medidas de control de reducción o de eliminación. A ver, el secado es una medida de control. Yo seco un alimento porque quiero aplicar, digamos, esta medida para controlar, digamos, un peligro biológico. ¿Correcto? ¿De qué tipo es el secado? ¿Una medida de control de prevención, de reducción o de eliminación? ¿Ah? Porque así vamos a tener lo que es el tratamiento térmico de esterilización, vamos a tener la pasteurización, vamos a tener, digamos, la liofilización, tenemos la congelación, tenemos la refrigeración, tenemos la irradiación, tenemos, no sé, un procedimiento preventivo. Es decir, todas esas son medidas de control que nosotros vamos a ir adoptando a fin de controlar un peligro. Y lo que yo les preguntaba era, el secado, ¿qué tipo de medida de control es? Porque a veces también nosotros solemos confundir medida de control.
y decimos, mira, yo estoy haciendo panes, ¿no es cierto? Y el horneado para mí es un punto crítico, ¿no? ¿Punto crítico para qué? Primero, ¿para qué peligro? Un punto crítico debe estar vinculado a un peligro, ¿no es cierto? Y luego, digamos, ¿cuáles son los límites críticos que yo requiero, ¿no es cierto?, para controlar ese peligro? Y si eso está siendo satisfecho, ¿no?, digamos, durante el horneado, ¿no? Obviamente que el secado, en este caso, vendría a ser una medida de control de prevención y de prevención del incremento, ¿no? Porque lo único que hace el secado es bajar la actividad de agua. Al bajar la actividad de agua, limita el crecimiento, ¿no? No es una medida de prevención, perdón, no es una medida de reducción, porque algunos creen que es una medida de reducción ya que utiliza temperatura. No es una medida de reducción. Muchas veces las bacterias simplemente limitan su desarrollo y ahí tenemos, ¿no es cierto? Sobreviven por muchísimo tiempo, ¿ah? Y mucho menos de eliminación, ¿no? Medidas de control de eliminación, por ejemplo, ¿cuál sería? Un proceso de esterilización, un proceso de irradiación de altas dosis, ¿no? Son medidas de eliminación. Pues bien, todo esto, miren ustedes, está pensado siempre en los peligros biológicos. La literatura ha sido abundante. Los peligros biológicos a través del sistema HACCP pueden ser controlados de manera magnífica, ¿no? Y como les decía, la introducción de los peligros físicos, ¿no es cierto?, a la gestión de la inocuidad, igual, se puede controlar muy fácilmente. En el caso de los peligros físicos, por ejemplo, la parte de eliminación es fundamental, ¿no? A través de los detectores, ¿no?, de materias extrañas, ya sea por rayos X o ya sea, digamos, para materias ferrosas, ¿no es cierto?, utilizando magnetos. Ahí no solamente se detecta, sino también se elimina, o sea, se elimina, digamos, las unidades defectuosas que poseen, digamos, la materia extraña. Nuevamente, acá, el problema son los peligros químicos. No encontramos medidas de control suficientemente, digamos, efectivos, ¿no es cierto?, que lleven, digamos, a obtener un alimento seguro vinculado justamente a estos peligros químicos. Y ahí, un poco para entrar al tema, ¿qué cosa es? Un peligro químico es la propiedad de un compuesto químico para generar en el consumidor una reacción adversa a dicho alimento. Y acá la reacción adversa al alimento, cualquier respuesta clínicamente anormal, ¿no? Clínicamente anormal, ¿ah?, que se produce con la ingesta, contacto o inhalación de un alimento o aditivo alimentario. Nosotros podríamos clasificar a los peligros químicos. A ver, los peligros biológicos se pueden contar con los dedos. Las bacterias patógenas, los virus que son patógenos, los parásitos, y los podemos contar. Los podemos clasificar y, digamos, más o menos ubicar la severidad de cada uno de ellos. Con los peligros físicos, la FDA ha trabajado mucho. La FDA, digamos, define como peligros físicos a todas aquellas materias extrañas que son puntiagudas, que son cortantes o que pueden producir asfixia. Y solamente aquellos que tengan dimensiones que van de 7 hasta 28 milímetros. Si es menos de 7 milímetros, solo para población de alto riesgo. Y si es por encima de 28 milímetros, hay que ser bien tontos, digamos, para meternos una materia tan grande, digamos, a nuestro sistema digestivo, ¿no? Y eso se ha visto en niños. Los niños tampoco son tan tontitos, digamos, de tragarse una partícula encima de 28 milímetros. Entonces, eso ha sido ampliamente estudiado por la FDA y está bien caracterizada. Entonces, son pocos, ¿ah? El problema es que en los peligros biológicos el tema es amplísimo. Primero, vamos a tener que ampliar el concepto de peligros biológicos, de peligros químicos, digamos, por su acción tóxica y su acción no tóxica. En la actualidad, digamos, todos los sistemas de gestión reconocen que las alergias y las intolerancias
caen dentro de lo que se conoce también como peligros químicos, ¿no? Es decir, aquellas alergias de hipersensibilidad inmediata, aquellas producidas por la leche, aquellas producidas por los pescados, los mariscos, la soya, las castañas y otros productos, ¿no es cierto? Que pueden generar, digamos, en un grupo pequeño de personas una reacción tan violenta que incluso podría llevarlos a la muerte a través de un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, están contemplados de esto. Y luego las alergias de hipersensibilidad de efecto retardado, básicamente lo que nosotros conocemos, digamos, como la enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, para aquellos que consumen, ¿no es cierto?, gliadina o proteínas semejantes a la gliadina, que está formando parte de lo que nosotros llamamos gluten, ¿no es cierto?, en los productos de harina. Y luego las intolerancias, ¿no?, en los trastornos alimentarios metabólicos, ¿no?, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia, el favismo, ¿no?, y las reacciones anafilactoides, e incluso las reacciones idiosincráticas, es decir, son enfermedades pseudoalérgicas que no están bien definidas, pero que también aparecen, ¿no? A veces uno dice, yo tengo alergia al bisulfito a los bisulfitos, ¿no? Porque cada vez que tomo un vinito, digamos, que tiene resto de azufre, me enroncho, lo que sea. Pero los alergenos son básicamente proteínas, y el bisulfito no está reconocido como un alergeno. Nos genera, digamos, una reacción idiosincrática, ¿no?, que no está muy, muy definida. O en todo caso, digamos, en algunos casos, algunas sustancias pueden desencadenar, digamos, una liberación espontánea de histamina por parte de nuestras células de defensa, ¿no es cierto? Los basófilos, por ejemplo, podrían verse inducidos a una liberación espontánea de histamina y la persona comienza, digamos, a sufrir los síntomas de la alergia, que son también, digamos, procesos que no están bastante definidos y que no se conocen bien, pero que sí ocurre de manera frecuente, ¿no es cierto? Entonces acá nomás ya comenzamos a tener una enorme cantidad de posibilidades de peligros químicos. Y ahora si nos vamos, digamos, a los efectos tóxicos, acá la cosa es más grave. Estamos hablando de agentes antinutricionales que tienen, digamos, algunos productos que están mal cocinados o lo que fuere, que en realidad, digamos, para la dimensión de los peligros químicos resultan casi irrelevantes. Tenemos los agentes tóxicos naturales, en la idea de que los productos naturales no causan, digamos, ningún problema, que son, digamos, completamente, digamos, benignos, muchas veces completamente equivocados, porque en realidad los productos naturales simplemente no han sido estudiados, ¿no? Y mucho menos, digamos, en la forma como algunas empresas la procesan. Yo digo, por ejemplo, la uña de gato se consume, digamos, en nuestra selva como agua de tiempo y ha demostrado, digamos, una serie de propiedades benéficas, ¿no?, antiinflamatorias, qué sé yo. Pero a nuestros hermanos amazónicos no se les ha ocurrido, ¿no es cierto?, la uña de gato secarlo, molerlo, concentrarlo, ponerlo, digamos, en cápsulas, ¿no es cierto? Y ¿quién ha estudiado, digamos, los efectos tóxicos que podría estar generando, digamos, el hecho de que la gente comience a consumir, digamos, estos concentrados? ¿Existe datos científicos al respecto? ¿No? Y entonces ahí comenzamos a ver otro tema, y eso tiene que ver mucho con el negocio, digamos, de los llamados productos naturales, y que la gente a veces lo consume como pan caliente, ¿no? Porque bajo la promesa de que vamos a obtener, digamos, beneficios para la salud, en fin, de repente podemos estar induciendo, digamos, a que la población esté adquiriendo alguna enfermedad o estemos induciendo, digamos, alguna ocurrencia adversa a la salud. Ahora, hasta ahí obviamente lo que son estos agentes tóxicos naturales, pero lo más abundante son estos de acá, los agentes tóxicos antropogénicos. Comenzaríamos ahí a mencionar, por ejemplo, lo que son los restos de pesticidas, que son miles de compuestos químicos que nosotros, ¿no es cierto?, ponemos a los vegetales como defensivos agrícolas para evitar las plagas,
¿no? Queremos matar a los moluscos, a las babosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se comen las hojas, nos echan a perder los frutos, insectos de todo tipo, los hongos, en fin. Son miles de compuestos tóxicos que nosotros ponemos. Ahora, obviamente la agricultura tóxico-dependiente, ¿no es cierto?, tiene también sus normas, ¿no? Entonces dicen ellos, vamos a ponerle, digamos, estas sustancias tóxicas, pero respetando el tiempo de carencia. Y el tiempo de carencia es, digamos, el tiempo que media entre la última aplicación, ¿no es cierto?, y el mercado. Se entiende, digamos, que en ese tiempo los restos de pesticidas deben haber descendido por debajo de los límites permitidos. Y no deberían llegar, digamos, al consumidor concentraciones elevadas de estas sustancias. Pero sin embargo, ¿quién controla eso? ¿No? ¿Quién controla que nuestros tomates, que nuestras fresas hermosas, ahora últimamente fresas grandotas, ¿no?, estén llegando, digamos, con una concentración de pesticidas por debajo, digamos, de lo permitido? Entonces, lo primero que va a llegar a nuestro cuerpo de diferentes lados y de diferente forma son los restos, las pequeñas cantidades de pesticidas que quedan, digamos, en los alimentos vegetales. Y en el caso de los alimentos de origen animal, tenemos básicamente los antibióticos, tenemos las hormonas en algunos casos. ¿No es cierto? Ahora, eso de ahí es de aplicación puramente voluntaria. Nosotros aplicamos porque queremos. Y porque queremos, digamos, tener productividad, porque queremos tener, digamos, cosas con mayor, digamos, con mayor precio, se entiende con mayor calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una fresa así grandota y que dura además no solamente una semana, sino 15 días sin refrigeración, es una maravilla, ¿no? O un tomate hermoso, ¿no es cierto?, puesto a la vista del consumidor, ¿no es cierto?, por una semana, 2 semanas, sin sufrir ningún daño, obviamente es una maravilla. Pero, digamos, ¿a costa de qué? ¿No? El otro filón de los peligros químicos que también nosotros tenemos en enorme cantidad en los alimentos, son aquellos que llegan a través de la contaminación ambiental. ¿No es cierto? Se filtran a los alimentos a través de su ingreso, pues, a la cadena alimentaria en alguna etapa, ¿no es cierto?, de esta cadena productiva. Y tenemos ahí, por ejemplo, todos los metales pesados, ¿no? Cadmio, plomo, mercurio. Y tenemos a los compuestos químicos orgánicos. Y saben ustedes que hay 10 compuestos químicos orgánicos persistentes, por eso se llama COPS, compuestos orgánicos persistentes, que incluso han sido motivo, digamos, de un acuerdo internacional para no producirla. ¿Por qué? Por su altísima persistencia en la naturaleza. Le voy a mencionar solamente algunos. El DDT. El DDT es una sustancia que está dando la vuelta, digamos, entre el agua, el suelo, los vegetales y los animales, y no desaparece. Está ahí, ¿no? Está ahí. Muchos años van a tener que pasar para que esta sustancia vaya desapareciendo. Pero el DDT, que es un pesticida órgano clorado, prohibido en los años 70, sigue existiendo en la naturaleza en virtud, digamos, a su enorme persistencia. Al igual que este DDT, hay, como les digo, una decena de sustancias, entre las cuales vamos a mencionar, por su importancia, ¿no es cierto?, a las dioxinas, a los bifenilos policlorados, ¿no es cierto?, que se vienen acumulando en grandes cantidades. ¿Dónde? En los primeros eslabones de la cadena trófica. ¿Y dónde es eso? Primero lo vamos a encontrar, obviamente, en los cuerpos de agua. Y en los cuerpos de agua, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, a las algas, tenemos a los dinoflagelados, que sirven, digamos, de comida para los moluscos, para los pescados más chiquitos. Esto lo consumen, lo acumulan. Los pescados más chiquitos se lo comen los más grandecitos. Y se produce esa cadena de bioacumulación que al final llega a nosotros. ¿No es cierto? Entonces,
esos son también peligros químicos que nosotros a veces ni siquiera le prestamos mayor atención. Salvo, digamos, en lugares donde ya la situación es tan complicada, como el caso de Madre de Dios, por ejemplo, donde el tema, digamos, del mercurio es tan evidente, digamos, que ya ha comenzado a arrasar, digamos, con los peces de río, y la gente, digamos, está sufriendo, digamos, en muchas ocasiones ya problemas de salud respecto, digamos, a la presencia de mercurio. O acá nomás cerca, digamos, a Lima, en La Oroya o en Cerro de Pasco, el problema del plomo, ¿no es cierto? La minería, la industria, a veces malentendida, a veces irresponsable, termina, digamos, por incorporar, digamos, estos peligros, no solamente en los alimentos, sino también en el agua y en el aire. ¿Qué más haber de peligros para ir mencionando, para que vean ustedes los numerosos que son? Las sustancias que nosotros añadimos a los alimentos porque queremos. ¿Cuáles son? Los aditivos, ¿no? Y nosotros le ponemos aditivos, ¿por qué? Porque nos gusta, digamos, recrear nuestros sentidos, porque el ser humano es una entidad eminentemente hedonista, le gusta, pues, digamos, ver el color del alimento antes de consumirla, ¿no es cierto? Y le encanta, digamos, que los sabores sean fuertes, y entonces le ponemos saborizantes, aromatizantes, colorantes, etcétera, etcétera, a los alimentos. Y esto de acá es de una decisión puramente voluntaria, porque queremos, ¿no? Y algunos de estos también entrañan una serie de peligros, ¿no? Especialmente tenemos el caso de los colorantes. El caso, digamos, de los antimicrobianos, ¿no? De los antimicrobianos, como los nitratos o los propios sulfatos, ¿no es cierto? Que están involucrados, digamos, en efectos nocivos a la salud. Y de ahí tendríamos, por ejemplo, algunas sustancias que se generan durante el procesamiento también. ¿Hay sustancias que se generan durante el procesamiento? Claro que sí, especialmente en las formas en que nosotros preparamos los alimentos. Las famosas parrilladas, los pollitos a la brasa, los cancachos, el chancho al palo, en fin, generan por lo menos dos sustancias que son tremendamente perjudiciales para el consumidor. Los benzopirenos, ¿no es cierto? Y las aminas heterocíclicas, ¿no es cierto? Y las papitas fritas y las canchitas y el café tostado y otras de estos productos, digamos, con alto contenido de carbohidrato, que se someten a altas temperaturas, producen la llamada acrilamida, la acrilamina, ¿no? Estas sustancias se generan, digamos, porque nosotros optamos por una forma de preparación de los alimentos. ¿Ah? Y ahora la pregunta es, ¿esto queremos meterlo al sistema HACCP? Para que funcione la eliminación del peligro, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Encontrar un punto crítico. Y cuando tenemos el punto crítico, un límite crítico. Entre las toxinas naturales de origen microbiano, que nosotros preferimos tratarlo como si fuese un peligro químico y no como un peligro biológico, están, por ejemplo, las aflatoxinas. Digamos, la aflatoxina B1, que es la más peligrosa de todas. Es un peligro químico porque se produce durante las etapas anteriores, digamos, a la cosecha. Si descuidamos la cosa, se produce durante la cosecha, ¿no es cierto? Y esos peligros están ahí. Lo que yo les preguntaría es lo siguiente. Si yo tengo o estoy procesando, por ejemplo, chocolate con maní, y tengo una de mis materias primas, el maní, y en el maní encuentro, digamos, aflatoxina B1, ¿cuál sería, digamos, dentro de mi proceso, el punto crítico donde yo pueda deshacerme, ¿no es cierto?, de la aflatoxina B1? ¿Dónde me deshago de la aflatoxina B1?
En el proceso ustedes no van a encontrar, digamos, una etapa donde sea posible eliminar, digamos, la aflatoxina B1. El ejemplo podría ser con plomo, el ejemplo podría ser con mercurio, el ejemplo podría ser, digamos, de repente con algún pesticida, o el ejemplo podría ser, digamos, con otras sustancias químicas. Y seguramente tendrían en mente las mismas dudas. ¿Dónde podemos deshacernos, ¿no es cierto?, de estos peligros, una vez que lo hemos identificado, ¿no? Y entonces las medidas de control son pocas, las medidas de control son de poca calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros intentamos controlar un peligro de una organización diferente a la nuestra. Porque yo me dedico a hacer chocolate con maní, ¿no es cierto? Pero no me dedico, digamos, a producir el maní. Y cuando yo recibo el maní ya viene con aflatoxina B1. Y cuando yo proceso el maní, ¿no es cierto?, y le pongo el chocolate, no encuentro forma, digamos, de deshacerme de la aflatoxina B1. Por lo tanto, eso va a ir directo al consumidor. Claro, con el mercado interno casi no hay ningún problema. Pero cuando nosotros ponemos las barbas en remojo, cuando vamos a exportar. Y entonces cuando vamos a exportar nos dice el mercado internacional, Europa, Estados Unidos, tú me vas a vender, digamos, este producto con 5 partes por billón como máximo. Si pasas esos límites, tu producto es rechazado. ¿Cuántos productos hemos visto rechazados en el mercado por causa de 2 peligros químicos? Uno, aflatoxinas, y el otro, restos de pesticidas. Yo les puedo mencionar por lo menos el fracaso de dos grandes productos. El páprica y la quinoa, recientemente. ¿No? Páprica y quinoa. Y por lo tanto, digamos, hay un control muy estricto, digamos, fuera de nuestros mercados, pero un control muy laxo dentro de nuestro mercado. Porque se sospecha mucho, digamos, que las quinoas que fueron rechazados en Estados Unidos regresaron al Perú, ¿no es cierto? Y cuando acá estaba costando, llegó un momento a costar 20 soles el kilo, después de poco tiempo la quinoa estaba vendiéndose a 3 soles o 4 soles el kilo, ¿no? ¿De dónde se vino tanta quinoa de pronto? Obviamente, ¿no? De los mercados que no los aceptan. Correcto. Entonces, para los peligros químicos, el HACCP tiene una serie de debilidades. El HACCP no es, digamos, una herramienta 100%, digamos, confiable. Y peor aún, digamos, si nosotros relativizamos su importancia. Y relativizamos su importancia porque hay tanta información desconexa, información, digamos, abundante para cada cosa, y que uno no sabe en realidad cómo acondicionarlo, digamos, para hacer un correcto análisis de riesgos cuando hacemos peligros químicos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Esto de acá es para pesticidas. Hay una clasificación, clase 1A, 1B, 2, 3, pero es una clasificación de extremadamente peligroso, altamente peligroso, en fin, ¿no es cierto? ¿Basado en qué? Basado en la dosis letal media de la sustancia tóxica. Y claro, la dosis letal media te dice, digamos, una vez que tú sometes, ¿no es cierto?, a un grupo de animales experimentales con ciertas concentraciones de estas sustancias tóxicas, la mitad va a sufrir las consecuencias. Pero sin embargo, eso es una medida de los efectos agudos de la sustancia tóxica. Y cuando nosotros hacemos HACCP para peligros químicos, físicos o biológicos, nunca, por lo menos cuando hacemos peligros químicos, nos referimos a efectos agudos. Porque un alimento que se consume de manera natural, en su forma natural,
difícilmente va a generar, digamos, un efecto agudo, salvo que exista un accidente, salvo que exista, digamos, una contaminación cruzada, como en el caso, por ejemplo, de los niños, de los 22 o 25 niños que murieron por los años 2000, ¿no es cierto?, en Taucamarca, no sé si se recuerdan, en el Cusco, ¿no?, por una contaminación cruzada. Que lo que consumieron un desayuno escolar del PRONA, que había sido contaminado, ¿no es cierto?, con pesticidas organofosforados. Ahí sí, digamos, se ve el efecto agudo. Pero de lo contrario, nosotros diariamente consumimos, digamos, pesticidas, pero no sufrimos efectos agudos. El problema de la mayor parte de las sustancias químicas tiene que ver con efectos crónicos, con efectos a largo plazo. Entonces la gente, nosotros, todos en realidad, consumidores, incluso técnicos, que conocemos, digamos, estas cosas, relativizamos su importancia. No pasa nada, ¿no? O sea, que te comas un poquito todos los días, no pasa nada. Alguna vez te vas a morir de alguna cosa, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, el problema de los peligros químicos es eso. Y es solamente, digamos, que los países desarrollados han comenzado, digamos, a sacar sus cuentas relacionados, digamos, con los costos que significa, ¿no es cierto?, en respecto, digamos, a la salud de las personas, al consumir, digamos, pequeñas cantidades de estos elementos a lo largo del tiempo. Estamos hablando de efectos carcinogénicos, de efectos mutagénicos, de efectos teratogénicos, de efectos, digamos, que alteran, digamos, la capacidad reproductiva de los individuos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que son efectos de largo plazo y que se van diluyendo, digamos, en el entendimiento de las personas, porque cuando ocurre el acontecimiento, nosotros no le vamos a echar la culpa, digamos, a lo que hemos consumido. ¿Por qué será, no? ¿Qué habrá pasado? ¿No? ¿Por qué será que ha ocurrido? ¿No? ¿Será por esto? ¿Será por el otro? Se perdió, se diluyó en el camino. El efecto de los peligros químicos tienen ese nefasto comportamiento, ¿no? Entonces, esta es una manera, pero de clasificar los peligros o la severidad, digamos, de los peligros para el caso de los efectos agudos, que no nos sirve mucho, pero que sí sirve, digamos, para la gente que trabaja, digamos, manipulando o fabricando, digamos, pesticidas, ¿no? Y en algunos casos los ambientalistas prefieren, digamos, clasificar, digamos, a estas sustancias en función, digamos, a su persistencia, ¿no? Que no son persistentes, son moderadamente persistentes, o son persistentes o son permanentes, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de la persistencia de estas sustancias que son utilizadas muchas veces en la agricultura y que pueden permanecer, digamos, corto tiempo o muchísimo tiempo. ¿Por qué los pesticidas organoclorados fueron retirados del mercado? Por su alta persistencia. Y fueron, digamos, reemplazados por órgano fosforado y carbamatos. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de vida mucho más corto. ¿Ok? Y acá tenemos una clasificación interesante de la IARC, ¿no? La IARC, no sé si ustedes han escuchado, es la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, IARC, ¿no? Entonces ellos hacen una clasificación bastante interesante. Agrupan, digamos, en 4 a todas las sustancias y dicen que el número 1 corresponde, digamos, a los carcinógenos seguros en el ser humano, ¿no? Carcinógeno seguro. El 2A, carcinógeno probable para el hombre. El 2B, carcinógeno posible para el hombre. El 3, posiblemente no carcinogénico. Y el 4, probablemente no carcinogénico. Haciendo una distinción, digamos, entre probable y posible, ¿no es cierto?, en función a la evidencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si es probable, significa evidencia limitada, y si es posible, ¿no es cierto?, acá tenemos que es evidencia insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la IARC? La IARC está constantemente, digamos, analizando toda la data científica que se genera en el mundo para ver, digamos, el comportamiento de algunas sustancias.
Hace poco, por el tema esta de la leche, se discutió mucho, por ejemplo, el tema de la carragenina, ¿no? Algunos se rasgaban la vestidura y decían, no, que la carragenina es una sustancia cancerígena, que esperan para sacarlo del mercado, lo que sea, ¿no? ¿Saben ustedes dónde la IARC la tiene clasificada? La tiene clasificada como 2B. Es decir, como un carcinógeno posible para el hombre, ¿no es cierto? Y lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que no puede interpretarse los estudios por limitaciones cualitativas y cuantitativas. O sea, no existe evidencia suficiente para decir que esta sustancia es carcinógena para el ser humano. ¿No es posiblemente carcinogénica? ¿Y saben ustedes dónde se encuentra ubicado, por ejemplo, el benzopireno, que nosotros consumimos todos los días en el pollito a la brasa y en las parrillas y en los productos ahumados, especialmente cuando se elaboran, digamos, los cilindros? ¿Saben dónde está? Está acá. Benzopirenos son carcinógenos seguros para el ser humano, ¿no? A veces el hecho de que nosotros nos dejamos llevar mucho por prensa y más bien no nos informamos lo suficiente, podemos estar dirigiendo nuestro foco, digamos, hacia peligros que ciertamente no tienen tanta importancia como sí lo tienen algunos, ¿no? Los benzopirenos, aflatoxina B1, ¿no? La aflatoxina B1, Dios mío, que nosotros, el arroz tiene aflatoxinas, el maíz tiene aflatoxinas, el maní tiene aflatoxinas. Hay un montón de alimentos que contienen, digamos, niveles elevados de aflatoxina y que nosotros consumimos diariamente. Y la aflatoxina B1 está en este punto. Es un carcinógeno seguro, ¿no es cierto?, para el ser humano. Pues bien, entonces, esta es una manera, ¿no es cierto?, de poder clasificar, pero bajo los efectos, digamos, carcinogénicos. Entonces, cuando nosotros ponemos, durante el análisis de riesgos, ¿no es cierto?, por un lado, probabilidad y por otro lado, severidad, ¿qué es lo que vamos a poner, digamos, en los productos cuando hagamos, digamos, el análisis de peligros de productos químicos? Es decir, de los peligros químicos, ¿no? Muchas veces no encontramos, digamos, una data, digamos, de la mano que nos ayude. En el caso de los peligros biológicos podría ser, digamos, más sencillo. Ustedes han escuchado seguramente de la ISO 31000, ¿no es cierto?, y de la 31010, donde se da, digamos, todas las herramientas de análisis de riesgos, ¿no es cierto?, que la ISO ha publicado, ¿no? Ustedes en las especializaciones que realizamos nosotros van a tener la oportunidad de llevar los cursos de análisis de riesgos y ahí podemos encontrar algunas herramientas que de repente podrían ayudarnos. Utilizando alguno de estas herramientas que yo he podido encontrar en estos días, ¿no es cierto?, he intentado hacer una gradualización de severidad y riesgos para peligros químicos, ¿no? Lo vamos a ver después. Esto es lo que yo le decía, ¿no?, que nosotros perdemos de vista, digamos, a los peligros químicos porque en las proporciones de uso no generan efectos agudos, porque el efecto que producen los peligros químicos es siempre a largo plazo. No existen peligros químicos para el ser humano por la cantidad que se ingieren que puedan aparecer, digamos, mañana, que pueden aparecer en una semana, que puedan generar, digamos, una enfermedad que nosotros podamos padecerlo ya en el momento. Los peligros químicos no hacen eso. Los peligros químicos podrían aparecer después de 20 años, 30 años, 40 años, con un cáncer, o de repente inclusive, digamos, en varias generaciones, ¿no? Hay trabajos, por ejemplo, que se hicieron en los años 70 con algunos edulcorantes, sacarina entre ellos, ¿no? En la sacarina nunca se demostró, digamos, un efecto carcinogénico, pero sí, digamos, en animales de experimentación se demostró su efecto, digamos, teratogénico. Pasado, digamos, 2 generaciones, o sea, deformaciones, nacimientos de bisnietos deformes, ¿no es cierto?, al consumir, digamos, este edulcorante, digamos, por lo menos en 2 generaciones, ¿no? Lo cual quiere decir que
nosotros mucho menos vamos a estar conscientes de eso. Es decir, si nosotros no podemos visionar la suerte que nosotros tenemos al consumir todas estas sustancias, mucho menos vamos a poder visionar lo que podría pasar, digamos, de acá a 1 o 2 generaciones, con nuestros hijos o con nuestros nietos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas. El otro tema es que los efectos, como le decía, también se diluyen en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente los peligros químicos lo que nos generan son enfermedades crónicas. No existe conciencia de su verdadero efecto, ¿no es cierto?, en la población, incluso en los profesionales del área, como les decía hace poco. Nosotros lo dejamos pasar. Y claro, nosotros nos preocupamos si nos da una fiebre, nos da una diarrea, un dolor de estómago, ¿no es cierto?, si nos tira a la cama. Esa es preocupación para nosotros. Pero eso es, digamos, el caso de los peligros biológicos. Así se manifiestan, de manera aguda, y por eso de repente son espectaculares, ¿no? Pero sin embargo los peligros químicos nunca van a aparecer así, nunca. Salvo, como le decía, en el caso de que nosotros suframos algún tipo de accidente, ¿no? Cuando hay una contaminación cruzada, de pronto alguien por ahí, por error, digamos, mezcló un pesticida o lo que sea con un alimento y luego lo consume, pues eso es muerte segura, o sea, no hay vuelta que darle. Y es difícil comprobar su efecto, ¿no es cierto?, en el ser humano, ¿no es cierto? Es muy difícil. Nosotros no podemos hacer ensayos en el ser humano. No hay forma de que nosotros podamos comprobar, digamos, los efectos de los peligros químicos en nosotros mismos. Porque además es antiético, es decir, tiene una serie de problemas. La única manera de poder comprobar fehacientemente que un peligro químico realmente afecta al ser humano es a través de estudios epidemiológicos. ¿Cómo así se llega a saber, por ejemplo, que aflatoxina B1 es un carcinógeno seguro en el ser humano? ¿Cómo así? A través de un estudio de casi 2 décadas que se lleva a cabo, digamos, en algunas poblaciones del África, se determina, digamos, las concentraciones de aflatoxina B1 que consume la población en diferentes alimentos, pero fundamentalmente en maíz, ¿no es cierto?, y las muertes por cáncer al hígado. Cuando se corren, digamos, los datos, aparece, digamos, una línea recta perfecta, generando, digamos, una relación dosis-efecto, ¿no? Eso se da más o menos a conocer, la IARC la da a conocer por los años 80. Y desde ahí, digamos, se sabe que la aflatoxina B1 es un carcinógeno seguro para el ser humano. Y así podríamos citar con los dedos algunas sustancias que son carcinógenos seguros, ¿no? Y de ahí, digamos, tenemos carcinógenos probables y carcinógenos posibles. Y lo mismo va a pasar, digamos, con los efectos, digamos, mutagénicos, teratogénicos, en fin. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Un poco utilizando algunas herramientas, digamos, que aparecen, digamos, en la ISO 31000, se podría ir pensando, digamos, cómo ir priorizando, ¿no es cierto?, la severidad que nosotros podamos utilizar, ¿no es cierto?, para el caso del análisis de riesgo en peligros químicos. Entonces acá yo me pongo a pensar, yo le daría un 10, por ejemplo, a todas estas sustancias. Se ha determinado que el peligro genera incidentes graves, ¿no es cierto?, muerte, enfermedades agudas o crónicas con una disminución en la calidad de vida de la persona. Aquellos carcinógenos del grupo 1, es decir, que han sido demostrados plenamente que producen cáncer en el ser humano, ¿no? Contaminantes orgánicos persistentes, ¿no?, pesticidas con niveles superiores al límite máximo residual, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un estudio, digamos, de las materias primas que utilizamos y nos están llegando concentraciones por encima de los límites máximos residuales, obviamente podríamos considerarlo como un nivel de severidad muy elevado, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Para cada cosa. Y tendríamos entonces en el primer eje 10, 6, 2 y 1. Podrían cambiar esos números. Eso ustedes lo verán cuando vean en algún momento el curso de análisis de riesgos, ¿no es cierto? Y la probabilidad también tendría que, ¿no es cierto?, determinarse, ¿no? Aunque esto de acá corresponde ya a un estudio mucho más bibliográfico,
de causa, de frecuencia, ¿no? Cuándo, digamos, un peligro es más frecuente, ¿no es cierto?, en un determinado alimento, ¿no es cierto? Cuando el consumidor ingiere el alimento conteniendo el peligro identificado diariamente, 2 o 3 veces al día, existen niveles altos en el medio ambiente. En la actualidad, digamos, existe un análisis de riesgo cuantitativo. O sea, existen análisis de riesgo cuantitativos que normalmente nunca lo va a hacer una empresa, que nunca lo va a hacer un individuo, sino lo va a hacer el país. Sus autoridades, ¿no es cierto?, en el área de inocuidad. Sus autoridades, digamos, como en nuestro caso vendría a ser, por ejemplo, SENASA, DIGESA, SANIPES, ¿no? El Ministerio de Salud, obviamente, se reúne, digamos, a los expertos y se comienza a hacer, digamos, análisis de riesgos. Nos evitaríamos cientos de conflictos sociales, por ejemplo, haciendo el análisis de riesgos de metales pesados en diferentes lugares. ¿Cuál es el riesgo, digamos, en los alimentos para el caso del mercurio, para el caso del plomo, ¿no es cierto? Y entonces ahí no tendríamos que la población lleva a sus expertos para hacer el análisis. Y no tendríamos que los mineros tienen otra versión. Y no tendríamos que estar trayendo expertos de afuera que luego, digamos, dan un informe convenido, ¿no es cierto?, generalmente a quien le está pagando. Entonces tendríamos realmente un análisis de riesgo de los peligros químicos, ¿no es cierto?, y su vinculación al agua que tomamos, a los alimentos que ingerimos y al aire que respiramos. Y sería una gran cosa. En la actualidad, muchos países han optado por hacer análisis de riesgos. Hay alimentos que se dejan de consumir por la enorme cantidad de sustancias químicas, ¿no es cierto?, que poseen. Y se comienzan a tomar medidas, ¿no es cierto?, a nivel nacional para poder evitarla y para poder hacer la corrección. Pero por lo pronto, digamos, estos pequeños elementos podrían servir, digamos, para mejorar nuestro análisis de riesgos químicos, ¿no es cierto?, cuando hagamos nuestro sistema, el sistema HACCP, ¿no? Porque muchas veces hay serias limitaciones para encontrar, digamos, cuál sería la graduación que le damos, digamos, a la severidad y a la probabilidad. Pero también, digamos, hay que tomar en cuenta la calidad de las medidas de control. Muchas veces nosotros cuando hacemos HACCP, y he visto un montón, y entramos, digamos, en el análisis de peligros químicos, todito lo llevamos a la recepción o lo llevamos, digamos, a los proveedores, ¿no? Control de proveedores. ¿Por qué? Porque no va a haber otro proceso donde controlar, digamos, el peligro químico, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente son sustancias químicas estables, la temperatura no le hace nada, la deshidratación no le hace nada, la irradiación no le hace nada, las altas presiones no le hacen nada. Es imposible, digamos, sustraernos del peligro químico una vez que ha entrado a la cadena alimentaria. Y entonces decimos, no, yo voy a hacer, digamos, ¿cómo se llama? La selección de proveedores, ¿no? Y si todos tus proveedores te traen, digamos, contaminantes, ¿te vas a quedar sin procesar? ¿Ah? Y entonces si yo digo solamente que voy a controlar el peligro a través de control de proveedores, a mí me parece que es un pésimo, o por lo menos las medidas de control no son, digamos, de las de mejor calidad. Y entonces sería bueno también hacer una graduación de la calidad de la medida de control que nosotros tomamos, ¿no? Peligros químicos siempre va a ser polémico, digamos, en el sistema de gestión de inocuidad. Siempre. Por esa razón, digamos, la ISO 22000, ¿no es cierto?, que es el protocolo que más se utiliza, habla de un control, ¿no es cierto?, a lo largo del proceso, o sea, de un control, digamos, vertical y de un control horizontal a todo nivel. Solamente cuidando desde el momento que nosotros ponemos la semilla a la chacra, cuidando la chacra, cuidando, digamos, la calidad del agua y vigilando, digamos, el crecimiento de los vegetales, ¿no es cierto?, y obteniendo una semilla lo más sana posible, podremos tener, digamos, una conserva, ¿no es cierto?,
sin peligros biológicos, es decir, haciendo un control vertical. Pero no solamente eso. ¿A qué se refiere cuando hay controles horizontales? Yo tengo que tener todos los cuidados, ¿no es cierto?, para utilizar los insumos referidos, digamos, a envases, los insumos referidos, digamos, a los materiales de limpieza que utilizo, porque eso me deja residuos, digamos, en los productos, de tal manera que esos compuestos químicos tampoco aparezcan en mi producto, ¿no? Entonces, los modernos sistemas de gestión de inocuidad son herramientas holísticas que ven, digamos, el conjunto, no ven solamente, digamos, el proceso. Nadie en la actualidad puede decir, los peligros lo voy a controlar únicamente, digamos, yo en mi organización, porque no va a poder hacerlo. Por lo menos con peligros químicos, no. Los peligros químicos tienen que controlarse a lo largo de todo el proceso. Si estamos con los procesando alimentos de origen animal, desde la comida que le damos a las vaquitas, los cuidados que le damos a las vaquitas, el agua que va a tomar, las raciones que va, la limpieza, digamos, del establo, porque muchas veces se ha observado, por ejemplo, que en las granjas de cerdos se le da, digamos, las raciones en las bateas, los cerdos lo consumen, digamos, parcialmente, dejan, ¿no es cierto?, las sobras y no lo levantan y no lo limpian, ahí se producen, digamos, los hongos, se producen las aflatoxinas. Sobre eso le ponen, digamos, nueva comida y el chanchito está consumiendo, digamos, micotoxinas que se está produciendo en el propio corral, ¿no? Entonces, a las herramientas preventivas que se utilizan, digamos, para prevenir la presencia del peligro, ¿no es cierto?, en las diferentes actividades previas al proceso, tenemos pues lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿no? La aplicación de buenas prácticas agrícolas, la aplicación de buenas prácticas ganaderas, ya en los almacenes las buenas prácticas de almacenamiento. Todo eso implica, digamos, que los peligros no se potencien o no aparezcan en cada una de esas etapas. Y entonces cuando nosotros ya estamos en nuestra planta de proceso, ¿no es cierto?, para producir snack, para producir fideo, para producir panes, para producir lo que sea, tendremos materias primas de calidad, ¿no? Ustedes han visto también que cada vez más, ¿no es cierto?, las empresas, por lo menos las grandes empresas, exigen ISO 22000 como mínimo, digamos, a sus proveedores, ¿no? Nosotros en las especializaciones hemos tenido la oportunidad de tener estudiantes que vienen, por ejemplo, de la industria plástica, de los plásticos, de la industria de los metales. Tenemos ingenieros mecánicos que vienen, digamos, ¿pero por qué vienen ustedes? Claro, nosotros somos proveedores de tal empresa que tiene ISO 22000. Nos exigen tener ISO 22000, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque nosotros hacemos envases, ¿no es cierto?, que van a ser utilizados en esa empresa, ¿no? Entonces, bien, habría mucho para hablar. Espero que nosotros tengamos la oportunidad de vernos nuevamente en algún momento cuando ustedes participen de alguna de las especialidades que ofrecemos. Si hubiera alguna pregunta, si no, muchísimas gracias, pero estamos abiertos para las preguntas. Gracias. Muy bien. Ahí están los merecidos aplausos a nuestro ponente en esta noche de charla magistral.